Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro último foro de discusión de la tercera edición del curso de herramientas para el diseño e implementación de infraestructura verde por parte del sector de agua potable en América Latina. Es para nosotros un gusto estar con ustedes esta noche y contar con la participación de nuestra experta desde Ecodecisión, de Marta Echavarría, quien nos va a hablar sobre el tema de los mecanismos para la implementación de infraestructura verde. Yo quiero recordarles a todos que existe la opción de enviar sus preguntas a través del menú preguntas en esta plataforma de foros de discusión. Les agradezco siempre que nos digan de qué país nos están hablando y bueno, pido disculpas porque a veces en el manejo de las preguntas uno no avanza a leer todos los nombres o los países de todos, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo por leer y transmitir a todas y a todos las preguntas que nos llegan, ¿no? Yo quisiera también recordarles que esta es nuestra última semana del curso y les invito a todas las personas, a todos los asistentes que tienen o tareas pendientes o evaluaciones pendientes, especialmente la del módulo el primer módulo que trató sobre el tema de servicios ecosistémicos. Tuvimos ahí un pequeño error técnico y no la pudimos subir con el resto de los materiales. Entonces les invito a todos y a todas que envíen sus materiales, sus tareas, sus evaluaciones, obviamente sus consultas a través de la plataforma del curso. Y esto les agradecería en principio si es que lo pueden hacer hasta este domingo 14, puesto que la próxima semana estaremos ya trabajando en el cuadro final de notas de todos los módulos, ¿no? Entonces, bueno, sin más, quiero comentarles también, como ustedes sabían al inicio de este curso, que nosotros vamos a tener una fase presencial con los mejores estudiantes, que esperamos sean alrededor de 15, ojalá sea un poquito más, para que asistan a un taller presencial a realizarse en Perú, en el cual estaremos con los principales instructores e instructoras de todos los módulos en este curso para, digamos, intercambiar y tener información de primera mano y hacer un ejercicio colectivo de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, esa es la motivación para que todos y todas terminen sus tareas, sus cosas pendientes. En principio, sabemos que ya mismo empiezan las lluvias en Perú, entonces creemos que esta fase presencial la realizaremos alrededor de marzo, abril de este año. Por otro lado, siempre es importante recordarles que para los participantes que vienen de otros países, tenemos compañeros de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, de Argentina, de Colombia. En esta ocasión pediríamos a ustedes que en caso de ser seleccionados, gestionen su participación internacional a través de los pasajes al menos, y el curso en principio puede, ¿cómo se llama?, puede auspiciar ya la parte interna de alojamiento y del desplazamiento a la visita de campo que estaría planificada dentro del taller presencial, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero entonces nuevamente agradecerles a todos, a todas por su participación el día de hoy y darle la palabra a Marta, quien nos va a compartir sus experiencias en el tema de los diversos mecanismos para la implementación de infraestructura verde en la región. Adelante, Marta, gracias. Buenas noches, les deseo a todos una linda noche y como dice Tamara, ya estamos en el cierre del curso. Estamos entrando al módulo 5 que busca introducir el tema de los mecanismos financieros de manera de que ustedes no solamente piensen en el manejo de los recursos
que hay que analizar, diseñar, fomentar para poder cubrir las necesidades en el diseño y la implementación de herramientas para infraestructura verde. Y en ese sentido, este módulo y este foro se concentra en una introducción mía de lo que son las alternativas de acción que tenemos. En el módulo 1, ustedes tuvieron la oportunidad de leer un estudio que realizó Ecodecisión para tratar de estimar cuál era la inversión en infraestructura verde de la región desde el sector de agua potable y saneamiento. En ese momento, mirando las respuestas de una encuesta, pudimos dimensionar más o menos 14 millones de dólares de la inversión de América Latina, digamos, que tenía apoyo de sector de agua potable y saneamiento. Sabemos que este dato es preliminar y probablemente no representa la totalidad de la inversión, pero sí les da un sentido del tipo de operación y esquema institucional que se viene aprovechando. Y eso nos lleva a que nos concentremos. Ya han hablado un poco del tema legal, del tema institucional, pero que nos concentremos en la fuente de recursos, cómo se gestionan esos recursos, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo institucional? ¿Cuál es el manejo y cómo se transfieren los recursos? Y luego, ¿a qué se destinan los recursos, ¿no? Y esa hoja de ruta, digamos, es algo que los diferentes casos que hemos discutido en sus lecturas y también en las discusiones es lo que queremos que ustedes profundicen, ¿no? Que puedan saber cómo se manejan los recursos, de dónde vienen y hacia dónde van, ¿no? Y en ese sentido, este cuadro les muestra, como quien dice, qué son el tipo, la gama de experiencias y hemos hecho como con el gradiente de color, pensar desde lo voluntario hasta, digamos, lo más regulado, los casos que tenemos más regulados, que es el caso de alguna manera de Perú con ya la regulación de la tarifa de agua potable que se aprueba cada 5 años. Entonces, Perdona Marta, una cosita, creo que no estamos viendo tu pantalla. ¿Puedes tú confirmar si compartiste la pantalla con los asistentes, por favor? Gracias por avisarme y ahora ya lo compartí. ¿Lo están viendo? Sí, ahora sí se ve. Excelente. Okay. Entonces, en el cuadro inicial es básicamente un cuadro que ustedes tienen desde la lectura del informe regional, donde se cuantificaron las cifras. En este cuadro es un cuadro que busca mirar cuál es la fuente del recurso, ¿no? Cómo se canaliza el mecanismo institucional, cómo se transfiere y un poco el destino, ¿no? Entonces, como les decía, partimos desde una gama, desde lo más voluntario hasta un poco lo más regulado. Tenemos el caso de los acuerdos recíprocos por el agua, que han sido liderados desde una fundación en Bolivia, pero que ya hay acuerdos no solamente en Bolivia, sino que también hay en Perú y en Colombia, donde se canalizan los recursos desde las organizaciones y se crea como un fondo, ¿no? Que en muchos casos lo ha manejado la misma ONG, que puede ser en una cuenta bancaria especial o general, y eso se transfiere a la compra de algo que beneficia a la comunidad. En particular en Bolivia fue la entrega de colmenas y árboles frutales, que era lo que le genera de pronto un ingreso ya a las comunidades y a las personas que viven en los lugares que están siendo protegidos. Y ahí tenemos esquemas de asignaciones desde el presupuesto de las empresas, que en el caso de Ecuador era una decisión que podían tomar las empresas,
También tenemos casos como Manizales en Colombia, Medellín, Santo Domingo, etcétera, y eso se puede canalizar a través de un fondo fiduciario, fondo público en el caso de Ecuador o fondo privado, y esos recursos se pueden se han canalizado, digamos, a proyectos, ¿no? Esto también se dio, por ejemplo, con el caso de la operadora en Heredia, en Costa Rica, fue el primer caso, digamos, de empresa de agua que estuviera protegiendo su cuenca y hacía una ejecución directa para pagarle a los propietarios un pago directo por la conservación. Eventualmente ese esquema se vuelve más sofisticado con la creación de un Fondo Nacional Ambiental, donde también se ponen recursos y se apalancan para esa asignación, digamos, del presupuesto de la empresa, ¿no? También tenemos nacionales o programas locales, digamos, como es el caso de México y Ecuador, donde desde el presupuesto nacional se decide asignar unos recursos para que se pague a los propietarios por conservación, ¿no? En esos casos se puede utilizar unos fondos existentes, a veces son fondos ambientales, ¿no? Fondos que tienen un enfoque ambiental, o en el caso de México se utilizó, fue un fondo forestal. Eso ha permitido que en el caso de los países en vía de desarrollo, estos fondos ambientales nacionales han podido apalancar recursos de cooperación y eso permite generar, digamos, mayor alcance. Y en el caso de México fue muy interesante porque ellos, después de crear el fondo y operar por unos años, desde el Fondo Forestal Nacional, decidieron que los recursos se apalancaran con recursos locales. Entonces, eso se llama el mecanismo locales de pago por servicios ambientales y permite darle mayor alcance también al trabajo. En el caso de los productores de agua de Brasil, la fuente es la tarifa de riego. Entonces, eso permite cofinanciar, ¿no?, las actividades, como hablamos un poco de Camboriú, donde toda esta gama de socios, ¿no?, los parceros que dicen en Brasil, se unen y apoyan unas actividades que tienen un presupuesto anual y ellos tienen un flujo de caja y ejecutan de esa manera. No manejaron, aunque lo llaman un fondo, no lo están manejando con un fondo fiduciario financiero, ¿no? Y aquí es bien importante, ¿no?, que sepan que otra vez es una gama bien interesante lo que se puede. Finalmente nos hablaron del caso peruano, que ustedes han leído más sobre ese, pero el hecho es que ya tenemos 29 empresas prestadoras de servicio de agua potable que tienen tarifa aprobada. Eso es una cuenta especial a la que tienen que ir los recursos y se va haciendo como una reserva. Esa plata maneja, como quien dice, su propia contabilidad que el regulador fiscaliza, puede controlar y hace unas inversiones hacia unas actividades. Y la dificultad en el Perú ha sido cómo sacar esa plata desde el ente público, que es la empresa prestadora de servicio, para unos proyectos específicamente. Inicialmente se pensaba que solo se podían sacar esos recursos a través de un proyecto de inversión pública, pero como nos comentó el abogado en la última reunión, se vio que se puede hacer a través de varias modalidades. Una contratación directa, una subcontratación o un fondo autorizado, como puede ser el Fondo Nacional Ambiental Profonampe del Perú. Entonces, aquí quería pasar caso por caso para que vean la gama de alternativas que hay, que tienen que responder a los contextos de cada uno de ustedes y que muestra que podemos estar hablando de aportes voluntarios o aportes regulados desde presupuestos nacionales, que implica una ley, ¿no?,
que implica, y hay países donde ya no es difícil sacar esas leyes, o desde asignaciones de recursos que se tienen, para también terminar con lo de la tarifa. Entonces, la gama es amplia y lo interesante es que hay experiencias de todo tipo en la región que permiten enriquecer cualquier decisión que se tome. En la tarea que ustedes tienen final, la idea es que aquellos que no son peruanos puedan pensar en las alternativas, porque como de alguna manera en el Perú ya está hecho, pero también los peruanos pueden contarnos cuál de las 3 modalidades quieren escoger. Entonces, la idea es que puedan especular un poquito, crear, innovar para pensar cómo podría ser la forma de ejecutar esas intervenciones que ustedes identificaron en las tareas anteriores para invertir en infraestructura verde en su proyecto, ¿no? En su contexto. Entonces, profundicemos. ¿Qué significa cada uno de estos elementos? Yo voy a resaltar 3 casos porque los he vivido y un poco para utilizarlos como ilustración. El acuerdo recíproco por el agua comienza con la cooperativa de agua, el municipio y la Fundación Natura, por lo menos en Bolivia, pero también se ha dado en otros lugares, en Ecuador, puede ser una ONG local, ¿no? En Perú, y entonces canalizan un aporte voluntario, ¿no? Y lo formalizan en un convenio tripartito, ¿no? Es un documento que establece las obligaciones y el manejo de los recursos y las actividades. Y esa financia una necesidad acordada con los propietarios de las tierras. Puede ser hasta comprar unas tierras, puede ser aislar un nacimiento y, como les comenté, en Bolivia se dio dar colmenas y árboles a las comunidades porque precisamente no querían dar dinero, ¿no? Había una conceptualización que consideraban que era riesgoso y me parece que lo interesante de todo eso es otra vez que el beneficio puede ser de diferentes tipos, ¿no? El caso del Fondo de Agua de Quito es el primer fondo que se ha creado y como hemos hablado, se ha duplicado, pues se ha replicado la experiencia en diferentes países. Se habla, según la Alianza de Fondos de Agua del Nature Conservancy, de 19 fondos en América Latina. Hay más que no fueron creados, digamos, necesariamente por TNC, y en otros países del mundo también hay. La connotación de la palabra fondo, ¿no? Por lo menos a mi manera de ver, sí significa tratar de ver si es un conjunto de recursos que van a una misma canasta. A veces se puede hacer a través de un fideicomiso, un mecanismo financiero, y en otros casos puede ser una cuenta especial o cofinanciamiento, como vimos en el Brasil. Pero para mí, cuando se habla fondos, sí me parece importante que, digamos, se sustente en que es una canasta y el fideicomiso es algo que para el Fondo de Quito ha sido muy importante. ¿Cuál fue la experiencia del Fondo de Quito? Es que la empresa municipal de agua aporta según las ventas de agua y alcantarillado. En este momento la empresa está en 2% de su tarifa, pero arrancó con un aporte inicial pequeñito, luego consiguió unos recursos de The Nature Conservancy y luego se convocaron, además de estos constituyentes, que es el fundador de un contrato de fideicomiso, la empresa eléctrica, una embotelladora, una cervecería y una ONG. Estos recursos de aporte de estos privados ha sido a medida que cada entra define su aporte y anualmente hacen unos aportes en el fondo. En cambio, los aportes de la empresa de agua son mensuales, ¿no? Estos le permiten manejar unos flujos para lo que sería el fondo fiduciario. En el caso de Quito es privado, es decir, es una empresa que maneja fiducias, ¿no?
y esto es un patrimonio autónomo que tiene un contrato que define sus reglas para operar. Y para cumplir eso significa un comité, ¿no? Un directivo, ¿no? Que representa a los que aportan el dinero y que tiene una reglamentación para operar, para funcionar. Esta fiducia tiene una ventaja y es que permite manejar muchas subcuentas, ¿no? En ese fondo fiduciario que sean totalmente fiscalizables para cualquier donante. Entonces, por ejemplo, el Fondo de Quito ha podido conseguir muchos recursos adicionales, casi que 1 a 4 en algunos años por cada dólar que pone el fondo, ha podido conseguir 4. Y ahora recientemente, por ejemplo, ya participó en un fondo de cambio climático a nivel internacional, el Fondo Verde, y ha tenido diferentes aportes de fundaciones, incluyendo The Nature Conservancy. Lo interesante de esto es que cada fondo, ¿no? Cada recurso que se tiene, se puede mantener ordenadamente con una contabilidad, en un mecanismo financiero regulado, donde nadie, como quien dice, puede ningún viento político puede afectar esos recursos. En el momento que se liquide, se le retorna el dinero a cada uno de los actores involucrados. ¿En qué se gasta? Se gasta en unos programas que son actividades de largo alcance. En este momento se tienen 5 y entonces trabajan en la recuperación de la cobertura vegetal. No se dice reforestación, por ejemplo, eso es un cambio que se dio. Inicialmente se hablaba de reforestación, pero en algunos casos no se reforesta, sino que se aísla, se protege y se permite una regeneración de la cobertura. Un programa de educación ambiental que ha sido muy exitoso. La gestión del agua, que antes era el programa de hidrología, ¿no? Pero se ha ido más allá porque se ha involucrado otros elementos fuera de solamente lo técnico. Las áreas de conservación hídrica y sostenible que aporta a las comunidades de las zonas altas y el y el programa de comunicación. Entonces, este esquema es el que un poco se ha replicado en muchos casos, siempre con diferentes matices, ¿no? Pueden ser otros tipos de actores, como pueden ser los gobiernos de una región, ¿no? Una gobernación, o no, puede modificarse los aportes. Y en el caso de las fiduciarias, nos permite definir diferentes reglas para el manejo financiero de los recursos. Entonces, lo lindo de esto es que es aprovechar herramientas financieras en beneficio de resultados ambientales, donde se puede usar el flujo de caja para financiar las actividades, se generan unas rentas, unos intereses y eso ayuda a financiar los proyectos. En el caso de Quito se definió que el 100% inicialmente fuera a reinvertirse y se trabajaba solamente con la renta. En la medida que el fondo ha crecido, se cambió y se dijo que 30, 70, entonces hay como cambios que se van dando que es muy interesante poder jugar con los rendimientos financieros para tener mayores resultados. Y claro, todas estas actividades se compaginan con los lugares donde se invierten, que normalmente son en zonas altas y significa a veces compaginarse con los planes de manejo de áreas protegidas, ¿no? Áreas públicas o regionales o municipales o reservas que tienen cierto manejo. Y a su vez también se tienen que alinear con los planes de gestión de cuenca, ¿no? Y esto es bien interesante porque el fondo de agua se puede convertir en un apoyo económico también para los planes de gestión de cuencas o planes de manejo de cuencas. En cada lugar se llaman diferentes, pero
normalmente han sido grandes listas de deseos sin mucho financiamiento. Entonces, es una forma de apalancar un instrumento de gestión, de manejo del agua, que lo puede ayudar con ciertas actividades, ¿no? Entonces, en el caso de Quito se tiene un trabajo de proteger la gran cuenca de Guayabamba. Se ha venido desarrollando todo un método que en teoría ese método se replicó para el fondo que se crea en Lima posteriormente, y ya se creó el Consejo de Cuenca de Lima, de las cuencas, digamos, de Lima, Chirilú, y entonces ya tenemos como desarrollos y evoluciones de lo que ya es un momento puro de gestión del agua y que fomenta y se integra con la infraestructura verde. Por último, yo quería resaltar otro caso, este sí lo he vivido, igual también vivido por mí directamente desde los años 90 en Colombia, que son las asociaciones de usuarios de los ríos. Esto es un esquema que permite que los agricultores de caña y los ingenios azucareros crearan unas entidades casi como unas ONGs, en este caso se llaman asociaciones de usuarios, y ellos aportan, ¿no? A través de su asamblea deciden aportar voluntariamente, según las asignaciones que tienen, a un fondo especial que ellos manejan, ¿no? Entonces crean un directorio que define el manejo de esa cuenta especial con una tarifa voluntaria. En su momento, cuando se crean estas asociaciones en Colombia, el aporte voluntario era hasta más grande que el aporte de la tarifa que en ese momento, o tasa que en ese momento se pagaba, ¿no? En Colombia, en ese momento, el sistema agropecuario no pagaba por el uso de agua de riego. Eso fue la primera, esta zona fue la primera región que empezó a aportar, y luego posteriormente hasta esas tarifas fueron demandadas y no se podían cobrar. Entonces es interesante porque ha tenido mucha relación lo que, digamos, estaba regulado de la tarifa con la tarifa voluntaria. Y hasta nos facilitó mucho la misma entidad ambiental para los cobros. Entonces se mandaba la papelería a la entidad que cobraba la tarifa para el riego, y le agregaban el cobro para la asociación de usuario, agilizando también la mecánica de cómo cobrar, que es una mecánica que de pronto sí tienen las autoridades como, o las empresas de agua, pero que son difíciles para un privado poder operar. Entonces eso es una cosa interesante. Y claro, esa cuenta especial fomenta proyectos de protección de cuencas que también tienen que estar alineados con el plan de manejo de cuenca, que en el caso de Colombia estaban surgiendo y ya en este momento están regulados y se exigen en todas las zonas del país. Con el tiempo, el caso de estas asociaciones de usuarios del Valle del Cauca de Colombia se han alineado con la creación de un fondo de agua. Entonces también ya hay una relación, estas asociaciones se volvieron partícipes del fondo, entonces permite también apalancar los recursos de los fondos, el Fondo por la Vida que está también en esta zona. Entonces ahí ven la combinación, ¿no? Cómo estos esquemas institucionales y financieros se pueden ir sofisticando y se pueden ir evolucionando para articularlo de diferentes maneras que respondan a la necesidad de cada lugar, ¿no? Y que el buen manejo del recurso es fundamental, ¿no? Ahí va también el cómo se gasta, es algo bien importante, porque hay lugares donde hay que gastar en territorios privados y eso pueden haber limitaciones en ciertos países. Entonces también cómo la empresa de agua o el usuario de agua que quiere hacer inversiones de protección
puede alinearse con las diferentes tenencias de la tierra, ya sea pública o privada, comunitaria o individual, y entonces poder hacer inversiones que hay, y a veces para ello requieren ciertas condiciones legales para poder hacer las inversiones. Entonces, con esto nos interesa mucho de que ustedes miren cómo es la evolución, ¿no? Para terminar, yo quería, antes de abrir a preguntas, es comentarles que seguimos en este proceso que hemos comenzado con el Grupo de Infraestructura Verde de Aderasa. La asociación comenzamos en el 2015 definiendo una forma de trabajar conjuntamente con el Grupo de Trabajo de Infraestructura Verde, proponiendo unos lineamientos de política, realizando ese estudio regional que ustedes leyeron y desarrollando la primera versión del curso de infraestructura verde que ustedes han tomado y que ya estamos en la tercera edición, ¿no? Hemos seguido presentando avances con los miembros de Aderasa y invitamos a ustedes para cuando nos den la evaluación del curso, sigan dándonos sugerencias, críticas, cumplidos, ¿no? De lo que es el material y cómo lo podemos proyectar de manera que sea útil para cada región y según las diferentes condiciones de cada lugar. La definición propia de infraestructura verde es lo otro que nos interesa mucho seguir desarrollando, ¿no? Hemos generado debates en este curso con el interés de que ustedes puedan hacer comentarios, ¿no? Sobre una planta de tratamiento, ¿es o no es, ¿no? Debemos de hablar de infraestructura verde o infraestructura natural. ¿Cómo se define? Hay toda una gama. El tema de la inversión urbana versus la inversión rural, ¿no? Ustedes leyeron los documentos de Europa, donde claramente se enfatiza mucho más lo urbano. Entonces, en cada lugar tenemos condiciones diferentes, tenemos evolución del concepto, pero sí que apuntamos como grupo organizador y miembros del Grupo de Infraestructura Verde de Aderasa, desarrollar esta definición regional para fomentar la recuperación y optimización del funcionamiento hidrológico de los ecosistemas y garantizar la disponibilidad de agua potable para todos los usuarios. Este es el mandato también para ustedes como promotores o no de este tipo de medidas para que nos ayuden a afinar la definición y también desarrollarla para la región. Esto es un proceso en marcha, como ustedes han visto, diferentes países están en diferentes etapas, podemos estar con algunos que apenas tienen un poco de interés en el tema, hay experiencias pilotos donde en ciertos países ya empieza a haber un desarrollo o que apenas están diseñando y poco a poco vemos hacia esquemas como puede ser la institucionalización y el financiamiento que ya tenemos en Perú, la articulación con las entidades que tenemos que tener para que estas cosas funcionen, porque no es solo la empresa de agua, es también el ente de que maneja los temas de ambiente y de la gestión del agua. Y claro, apuntamos a que midamos la efectividad de estas medidas, es decir, queremos garantizar que estemos midiendo el desempeño en todo este esquema. ¿Qué sabemos? Y para terminar, es que la inversión en infraestructura natural está incrementando, pero todavía es pequeñita, especialmente contra la infraestructura gris, ¿no? Sabemos que ha venido subiendo tanto el número de experiencias como el monto, ¿no? En la última evaluación que hizo Forest Trends a través de el Ecosystem Marketplace nos dio 9.6 billones de dólares, es decir, 9.6 mil millones de dólares de inversión en la protección de la cuenca. Esto es pequeñito comparado con lo que se piensa que es la inversión en infraestructura gris, ¿no?
Entonces, lo que sí vemos es que es un monto ya interesante, es un monto que puede ser muy interesante, pero todavía tenemos un vacío enorme, ¿no? Tanto en la inversión que se requiere para proteger el servicio de provisión de agua potable, ¿no? Para hacer el saneamiento y luego también para garantizar la integridad de la cuenca. Tenemos largo recorrido que hacer y por lo menos queremos seguir monitoreando y ver la evolución en el tiempo para que esta infraestructura y esta inversión se dé, ¿no? Y reiterar que es una combinación, ¿no? Nosotros no queremos como organizadores de este curso, desarrolladores de estos conceptos, que ustedes miren el tema como, ¿no? Los ambientalistas por un lado y los ingenieros por el otro, o que ustedes miren el tema como los forestales por un lado y los hidrólogos por otro, no, sino que empecemos a mirar cómo la mezcla de lo gris y lo verde se complementa y ayuda a garantizar tanto la oferta de agua en momentos de sequía, asegurar la calidad para efectivamente controlar contaminación, prevenir contaminación y controlar inundaciones. Esos son beneficios que tiene la infraestructura y hay opciones tanto de grises y de verdes. Nosotros fomentamos lo verde porque consideramos que es más costo efectivo y brinda otra serie de beneficios ambientales y sociales que consideramos que es crítico para el buen uso de los espacios, para la viabilidad de las ciudades y de los mismos sistemas de agua potable, pero efectivamente hay soluciones también de infraestructura gris. Fomentamos y queremos invitarlos a ustedes, ya que fueron partícipes de este curso, y si les pareció interesante y si están comprometidos en ser actores de cambio, que sigamos trabajando para desarrollar esas propuestas de esta combinación, ¿no? Poder aprovechar la infraestructura natural que nos da la naturaleza con las medidas físicas que podemos fomentar desde la innovación y la técnica del ser humano. Con esto termino y los invito a preguntas. Muchas gracias. Gracias, Marta, por tu presentación. Tenemos por ejemplo, una contribución de un compañero, Luis Alonso Pinzón Barbosa, de Colombia. Él nos comenta sobre las experiencias adicionales. Yo quisiera ver si es que le abrimos el micrófono a Luis Alonso para que él nos cuente un poco cómo funcionan otros mecanismos que están funcionando en Colombia. Adelante, Luis, por favor. Parece que tenemos un problema de micrófono. Bueno, entonces mejor me permito leer lo que Luis Alonso nos envió. Él comenta que en Colombia hay experiencias de fondos de agua. Eso, Luis Alonso, adelante. Muy buenas noches, un saludo a todos, feliz año. Yo he venido participando pues muy activamente, me parece muy interesante el tema propuesto. En Colombia, pues en la cuenca que estoy trabajando, pues me llama mucho la atención que el gobierno central ha establecido un mecanismo que llamamos aquí en Colombia COMPES, que son destinados a unos recursos económicos específicos para una tarea específica como fue la recuperación de la cuenca del río Conveima. Desafortunadamente en Colombia hay bastantes temas de orden político y no hay continuidad en los gobiernos locales y eso ha causado cierto traumatismo en la ejecución del presupuesto y en el impacto que se quiere lograr, pero sí se han aplicado bastantes temas como son capacitación ambiental, recuperación de todo lo que es recursos, compra de terrenos, eliminación de actividades hídricas que
al lado de la cuenca que afectan el recurso hídrico. Entonces, de verdad que son bien interesantes, y los que comentabas también por el Valle del Cauca, los fondos del agua y las asociaciones públicas de acueductos rurales son un tema bien importante, porque aparte que se unen para aprovechar recursos, también se unen para cuidarlo. Como tarifa, la CRA pues tiene un componente mínimo en las tarifas, pero ese recurso se va a las corporaciones autónomas, pero no son específicos a cuidar la cuenca, son de orden nacional de los recursos. Básicamente ese era mi aporte y mi reflexión al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis Alonso. Marta, no sé si quieres tú reaccionar a este comentario y después pasamos a 2 preguntas adicionales. No, muchas gracias, Luis Alonso, y creo que lo interesante es que en Colombia, además de los COMPES, ¿no? Y además del decreto de pago por servicios ambientales, hay un análisis también de la misma CRA de cuándo sería oportuno o no, ¿no? No, en este momento es complicado hacer un cambio, pero efectivamente lo lindo es que en Colombia el Sistema Nacional Ambiental con las corporaciones regionales hay una institucionalidad fuerte que permite generar mucha innovación, ¿no? Como el Río Conveima y otros que podemos hablar. Y lo que me parece interesante comentar es que siempre la descentralización, ¿no? Ayuda a poder profundizar en la problemática de cada lugar y poder garantizar que el mecanismo institucional y financiero responda a las necesidades de cada lugar, ¿no? Y en Colombia cada día hay más innovación en ese sentido, y creo que tenemos mucho que aprender, ¿no? De todos los lugares, ¿no? Excelente, Marta, muchas gracias. Nuestra compañera Verónica nos pregunta desde Chile, quisiera pedirte que si puedes aclarar el concepto de tarifa por riego. Ella comenta que en Chile existen derechos de agua, pero no se cobra una tarifa. Entonces, quisiera entender a quién aplica, cómo está regulado, quién controla esta tarifa por riego que tú comentaste. Adelante. Sí, básicamente el tema es que en el mundo entero hay una tendencia de que el que usa cada metro cúbico de agua, ya sea agua potable, industria o riego, pague, ¿no? Y en el caso del riego en Colombia es litro por segundo por trimestre. Y también analizamos un poco el tema de Brasil, donde también se tiene un cobro, ¿no? Entonces, el nivel de formalidad de estos sistemas en los casos de más sofisticados es Australia y Estados Unidos, donde no solamente esos derechos de agua, tienes tu permiso, digamos, para usar agua, pero además tienes que pagar un monto, ¿no? Para mantener ese permiso, esa tasa, ¿no? Yo lo puse como tarifa, pero pues tal vez es más claro decir tasa, pero es un monto que se paga y se paga a las autoridades de agua, ¿no? Se supone que con eso está pagando por el derecho de uso de la infraestructura de riego. Y en el caso de Perú se llama retribución económica, ¿no? También le paga los costos a la Autoridad Nacional del Agua en su funcionamiento, en hacer los monitoreos, en manejar el sistema de permisos, ¿no? Eso es algo que en la medida que los sistemas institucionales de gestión del agua se van formalizando, se empieza a formalizar y se paga, ¿no? Hay casos donde no se paga, a veces cuando son aguas subterráneas, hubo una tendencia en muchos lugares donde se dice que como hay un costo para extraer el agua subterránea, entonces el usuario no tiene que pagarla. Eso también ha ido evolucionando, y casos como el Perú, donde ya se cobra el agua subterránea también.
y así sucesivamente, ¿no? El caso chileno, pues es un caso más complicado, más, pues más complejo de toda la historial de la privatización del agua, pero en general, ¿no? Estos esquemas de permisos con tasas permite establecer toda una institucionalidad que tenga funcionamiento propio para poder hacer las inversiones, ¿no? El caso colombiano tiene una cosa adicional y es que la ley de creación del Sistema Nacional Ambiental establece tasas no solamente para el agua o los recursos naturales, sino también para las descargas, las tasas retributivas que se llaman, que cobran también por el derecho a descargar contaminación. Entonces, son esquemas que en cada país son diferentes, pero definitivamente el mensaje es que lo que no cuesta no lo valoramos, ¿no? Entonces se busca con eso que el que contamina pague y en este caso también que el que protege se premie, ¿no? Entonces, el mensaje de la señal económica tiene que ser bien diseñado para que se den esos mensajes claros. Precisamente con eso entro a un comentario que veo aquí en el chat del otro compañero sobre los incentivos perversos, ¿no? Arturo Rodolfo nos pregunta de que existe la posibilidad de que se generen problemas de incentivos perversos cuando existen pagos directos a los contribuyentes. Y si en ese caso cómo se trata, ¿no? Cuando surge. Eso es algo que ha generado el debate sobre pago por servicios ambientales, donde se dice que de pronto al estar pagando se puede volver, como quien dice, una situación que la gente dice, si usted no me paga, yo talo el bosque, ¿no? Como de extorsión o algo así. Y hay toda una literatura al respecto en el sentido de preocupaciones que ha habido sobre eso, ¿no? Ahí la respuesta es que sí hay riesgo de eso, pero francamente no ha sido, ¿no? La gente, por lo menos el caso más importante que es México y el caso de Ecuador con el programa Sociobosque, se ha visto que la gente no necesariamente va a talar, sino que ese incentivo económico les refuerza ese compromiso de conservación, ¿no? Pero hay literatura y mediciones para ver esas tendencias, ¿no? Son señales económicas que apuntamos a que sean efectivas. Hay riesgos, pero bien manejados y bien diseñados, hasta ahora se ha visto que antes es una forma para fomentar un buen comportamiento ambiental. Muchas gracias, Marta. Y quería aclarar que la pregunta anterior era de Elba Vargas. Perdón por mi error. Miuri Malpica, también de Perú, quiere aportar con una nota adicional sobre este tema, y ella comenta que en Perú la retribución es del pago por uso de agua que pagan los agricultores al Estado, y esta sucede una vez al año. Pero aparte, igualmente, los agricultores pagan una tarifa por su consumo de agua, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. También nuestra compañera Sandra Rodríguez Pastorino desde Uruguay nos envía una nota y quisiera, ella nos pide tu comentario, Marta, y ella dice lo siguiente, leo textualmente: si pensamos en pagos por servicios ambientales, podemos pensar en una recaudación por tarifa por parte de la empresa de agua y el pago directo de los mismos por parte de esta, o que esta recaudación tal vez vaya a un fondo de agua, al que tal vez igual se pueden sumar otros fondos. ¿Y este realizaría los pagos? Se pregunta. Entonces ella afirma que la ventaja del fondo de agua sería que podría encargarse a contratar los estudios necesarios. Cuéntanos un poco más sobre la experiencia de fondos de agua que tú has visto, Marta, por favor.
Sí, un poco la lógica del fondo cuando surge, ¿no? Es el tema un poco de zapatero a tus zapatos, ¿no? Es decir, la empresa de agua de Quito estaba dedicada a proveer un servicio de agua potable y no tanto sabía sobre el tema ambiental. Entonces la lógica es, creemos un mecanismo de manera que la empresa que se beneficia de las áreas protegidas alrededor y que estas áreas protegidas no tienen financiamiento para operar, al canalizar los recursos a través del fondo, le permite fiscalizar los recursos para que no haya mal gasto, para que no haya desviación y permite que los especialistas en protección ambiental y en conservación hagan el trabajo. Entonces, eso es algo bien interesante. En el debate que les hice sobre las modalidades, muchos estaban muy de acuerdo de que la empresa de agua debe de aportar, pero que las actividades de infraestructura verde los hagan terceros, ¿no? Es decir, son intervenciones que en la medida que se especializan deben de ser monitoreadas y entonces podemos contar con grupos especializados en eso. Algunas empresas de agua crean entidades y entonces ellas finalizan, digamos, ese trabajo y lo hacen ellos mismos y es un equipo que desarrollan. Otros deciden hacerlo a través de terceros, ¿no? Y a través del fondo específico que se cree para ese fin. El caso del Perú, con su nueva modalidades, está diciendo que lo dejan según la decisión de la empresa de agua. Y yo creo que eso es bien interesante porque da el máximo de flexibilidad. Hay empresas que quieren ejecutar sus actividades, hay empresas que van a decidir subcontratar unas y hay empresas que dicen yo canalizo a través del fondo, ¿no? Donde se juntan con otros recursos de terceros para hacer las cosas. Las modalidades son múltiples y lo interesante del desarrollo normativo es que sea una forma de fijar unas reglas del juego que sean claras, pero que den flexibilidad, porque sí puede ser una camisa de fuerza mirar esto como solo una forma de hacer las cosas. Y les doy el ejemplo. Por ejemplo, cuando diseñamos el Fondo de Agua de Quito, dijimos que ellos trabajaban a través de terceros, que el fondo no ejecutaba, que el fondo iba a trabajar a través de organizaciones locales. Y empezamos a recaudar recursos y a fomentar el pago digamos, de proyectos con terceros. Resulta que en la medida que se arrancó, se empezó a ver que ese tercero a veces no cumplía los estándares de calidad que se buscaban. O de pronto era un tema nuevo y no estaba bien diseñado. Entonces, por ejemplo, el programa de educación ambiental lo tomó el Fondo de Agua y lo desarrolló la empresa, el fondo, perdón, específicamente, y ha sido un programa estrella que ellos han ejecutado. Cuando ya lo diseñaron bien, volvieron a decir no, que lo haga un tercero, ¿no? Entonces, esas modalidades de contractuales dan el máximo de flexibilidad y eso es importante. Otra vez, pero lo importante es medir el resultado para que vamos aprendiendo de ese manejo adaptativo, ¿no? En la medida que se entra en una curva de aprendizaje, cada una de las instituciones, ya sea un fondo, ya sea la empresa de agua, deben de ir monitoreando su desempeño para ver qué es más efectivo y qué se logra. Gracias, Marta. El compañero Luis Albán de Piura tiene la duda de cómo hacer que funcionen estos fondos o estas recaudaciones en ciudades pequeñas, en donde tal vez los recursos financieros son un poco más limitados, y menciona el caso de Foragua en Loja, ¿no? Que dice que trabaja este fondo de agua bajo un enfoque solidario, aportando recursos para conservación, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede sugerir en el caso de ciudades pequeñas? ¿Cuál es tu...?
tu posición. Es un lindo ejemplo, Foragua. Yo soy gran fan de esa experiencia. En este caso, para que ustedes sepan, es un fondo que lideró una ONG del sur del Ecuador y ellos deciden montar un fondo que permite captar de que cada municipio que quiere participar define algo de su tarifa de agua potable y aporta a una canasta común y luego se le retribuye girándole a las necesidades que tiene cada uno de esos municipios en una forma solidaria, como nos comenta el compañero. Entonces funciona muy bien y eso es bien interesante. Foragua también es parte, por ejemplo, ahora de este proyecto del clima, del Green Climate Fund, entonces está recibiendo recursos de cooperación internacional, ha recibido fundaciones, entonces al captar de los municipios puede apalancar con otros. Entonces yo sí creo que lo interesante de los fondos fiduciarios es que la contabilidad puede ser muy transparente. Cada dólar no, cada centavito que entra se puede fiscalizar para que los que aportan se sienten que sí se les están respondiendo y se fijan unas reglas de juego, unos reglamentos y en el contrato mismo se pueden poner unas reglas de juego muy claras para que todo actor se sienta partícipe. Y aquí otra vez, esto está inventado, no lo tenemos que inventar ni los ambientales, ni los de las empresas de agua, ni los, digamos, ingenieros. Es mecanismos financieros avalados con grandes trayectorias internacionales porque hay fondos educativos, de salud, etcétera, etcétera. Entonces, lo lindo de esto es adaptarlo para estas necesidades de infraestructura verde, fijando unas reglas que respondan en el tiempo para las necesidades que se tienen, en la forma de tomar las decisiones, utilizando datos, etcétera, etcétera. Definitivamente, cuando el flujo no es suficiente, no conviene crear fondos fiduciarios porque son costosos, tienen unos costos de transacción altos porque la fiduciaria cobra una comisión. Entonces, ciudades grandes pueden crear esos fondos. Ciudades intermedias y pequeñas no va a ser posible trabajar unilateralmente, tienen que pensar en una combinación de fondos. Entonces, el caso de Foragua en Ecuador es un lindo ejemplo de cómo crear esas economías de escala para el manejo de recursos. Exactamente, Marta, muchas gracias. Henry Alayo de Perú nos pregunta sobre las modalidades de ejecución de los recursos, ¿no? ¿Cuáles piensas tú que son las más efectivas? Pregunta, ¿qué tan efectivas son las ejecuciones directas por parte de las comunidades? No sé si tenemos algún ejemplo sobre uso de recursos directos de parte de comunidades. Adelante. Sí, en el caso de, digamos, tenemos ejemplos en muchos, digamos, como en diferentes contextos. El tema de las comunidades, como en todas partes, hay comunidades organizadas que tienen la capacidad para ejecutar, hay comunidades que no tienen, pero otra vez es una curva de aprendizaje. Entonces, lo interesante es poder desarrollar esas capacidades. El manejo de proyectos es algo que le conviene a cualquier comunidad, ya sea comunidad indígena o comunidad de colonos o comunidades que están usando o teniendo un manejo de uso de la tierra, porque es la manera para ellos tener un futuro. Entonces, esto es una capacidad que tenemos que fomentar, especialmente en la zona rural, donde hay baja educación, baja inversión. Entonces, es importante dar esa oportunidad. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, como puede ser el hecho de que una comunidad haga un manejo silvopastoril en particular, o puede ser que el manejo que tienen que darle a su ganadería,
En Estados Unidos hay unos casos maravillosos del programa, por ejemplo, de la Cuenca de Nueva York, que su gran éxito fue que pudo organizar a todos los productores de leche, que eran los causantes de gran contaminación difusa en la cuenca, y se fueron trabajando condado por condado, ¿no? Lo que son los municipios en Estados Unidos, ir organizando con Agricultura, con el Departamento Federal de Agricultura, cómo hacer un manejo de el ganado estabulado en vez de hacer, ¿no? Tener el ganado por todas partes, entrando a las vertientes, etcétera, etcétera. Es lo que llamamos, ¿no? La protección de la franja marginal. Entonces, hay muchos casos muy lindos donde las comunidades pueden tener esa efectividad para trabajar y además generamos esa inversión rural que es importantísima. Entonces, yo no quiero decirles a ustedes que hay una solución. Yo quiero garantizar que sepan que cada esquema tiene ventajas y desventajas, y lo interesante es que midamos para que aprendamos qué funciona y qué no funciona, y que podamos evolucionar en el tiempo para ser cada día más efectivos. Gracias, Marta. John Milla nos pregunta un tema que ha surgido igualmente en otras ediciones de este curso, que es, se refiere a las cuencas o subcuencas que pueden caer en 2 o más departamentos. Entonces, dice John que en el Perú comenta que existen algunas cuencas o subcuencas que proveen de agua a más de una empresa prestadora de servicios de saneamiento. Y su consulta es si existe alguna restricción administrativa o legal para para que estas EPS, que son 2 o más, participen como retribuyentes de un solo acuerdo de mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos. No sé si tú quieres reaccionar al respecto. Correcto. Sí, es una situación que se va a dar en muchas partes, ¿no? Que pueda haber 2, por ejemplo, en el caso de Perú, hay el caso donde 2 EPS vienen pueden estar en 2 regiones diferentes, o que el agua de una EPS viene de otra región, ¿no? Esas son situaciones que han sido identificadas por el regulador. Entonces hay formas de abordar eso, ¿no? Existen las famosas mancomunidades, ¿no? Que es algo donde se hacen convenios entre varias jurisdicciones. Entonces, por ejemplo, hay una discusión en su momento para la cuenca de Jequetepeque, y se ha pensado de hacer una mancomunidad, era un fondo regional entre 2 regiones, ¿no? Dos cuencas, ¿no? Entonces implica también 2 regiones. Entonces hay diferentes esquemas que en este momento el regulador, por lo menos en este caso SUNAS, da alternativas para regular y definir unas reglas de juego. Eso sí, se vuelve más compleja la situación, entonces puede ser más difícil la toma de decisión, ¿no? Estos esquemas son de largo alcance, se demoran, ¿no? Yo siempre le resalto a la gente que el Fondo de Quito lo empezamos a negociar en el 97 y se firmó en el 2000 y empezó a operar efectivamente en el 2005. Y ahora en el 2017 podemos decir que tiene casi, ¿no? Esos 18 millones de dólares para trabajar. Ha sido largo, ¿no? El caso de Lima, ¿no? También se ha demorado la negociación, Bogotá, digamos, en los que yo he estado involucrado, ha sido fundamental el apoyo de instancias como organizaciones ONGs o como líderes políticos que le den el apoyo para negociar estas cosas. Entonces, cuando estás hablando de 2 regiones, 2 gobernadores o 2 alcaldes, ¿no?
es complicado. Yo, por ejemplo, llevo mucho tiempo tratando de sacar adelante un fondo y una mancomunidad en el norte del Ecuador, en donde se tenía un esquema muy interesante para la cuenca del río Mejía, el río Mira, y no fue posible porque no hubo el liderazgo desde las mancomunidades, ¿no? Entonces, hay procesos que han sido digamos, no han fallado, pero hay procesos que han funcionado. Entonces, creo que las alternativas las hay, pero se tiene que tener más compromiso y más liderazgo cuando hay mayor número de actores. Muchas gracias, Marta. Elba, nuevamente quisiera rápidamente que tú le refresques al grupo y a ella cómo funcionó o cómo se originó la idea del Fondo de Agua de Quito, si es que esta surgió desde organizaciones privadas o fue de parte de universidades, y cómo se concibió el tema presupuestario. Adelante. Mira, la idea surge de una ONG, en este caso americana, que se llamaba The Nature Conservancy, que trabajaba mucho con una organización local, ¿no? Y vieron que Quito, toda su agua viene de 3 áreas protegidas, es decir, parques nacionales, y que esos parques no contaban con recursos para poder controlar la tala indiscriminada, la caza, ¿no? Medidas insostenibles que se daban en el parque. Entonces decían, bueno, ¿y qué tal, no? Si se piensa en un fondo. En ese momento, TNC tenía apoyo de cooperación internacional, de trabajo en esos parques, y contratan una consultoría, en este caso fue mi organización Ecodecisión, para ver alternativas, ¿no? Yo venía de crear estas asociaciones de usuarios en el Valle del Cauca, en Colombia, entonces me puse a revisar mis alternativas a nivel regional, y entonces miramos también el acuerdo del agua de las cuencas de Nueva York, los esquemas de las cuencas de Heredia en Costa Rica y la creación del fondo de FONAFIFO, y empezamos a hilar la creación de un fondo, ¿no? Queríamos una cuenta, luego vimos que un fondo sería más lógico, le da mayor proyección, y se fueron alineando las cosas para que en ese momento en el Ecuador la ley del mercado de valores permitía que los públicos también participaran en fondos fiduciarios, en fiducias, y eso también se podía manejar bajo derecho privado. Esto ha cambiado, y en este momento cualquier fiducia en Ecuador que capte, ¿no?, recursos de tarifa de agua tiene que ser pública, pero hay entes fiduciarios públicos. Entonces, eso también se da pues en el Perú, donde se ha decidido que los fondos tienen que ser fondos creados por ley, que son aquellos que permiten, ¿no?, que son regulados y que entonces pueden manejar estos recursos. Entonces, fue un proceso que se ha ido volviendo más sofisticado, más complejo en la medida que avanza, pero definitivamente empezó desde una idea voluntaria y poco a poco se fue regulando, ¿no? La empresa de agua de Quito decidió de su propio directorio poner una asignación presupuestaria, no cambió las tarifas, no le cobró a los usuarios, sino que fue una decisión del directorio del manejo de su presupuesto. Poco a poco después trabajó en una ordenanza que ya le fijó ese 2% que yo les comentaba, arrancó con el 1% y se subió al 2%. Entonces, verdaderamente hay un margen de maniobra que pueden tener los actores, tanto como los operadores, las empresas de agua, para innovar, para pensar en esquemas como estos que permitan responder a la problemática de la seguridad hídrica.
Claro, claro, muchas gracias, Marta. Luis Albán le propone a nuestro compañero de Perú que comentaba sobre los posibles aportes o manejos de parte de las comunidades y sugiere que revise la experiencia del Programa Nacional de Bosques del MINAM, en donde existe un incentivo de 10 soles por hectárea comprometida para la conservación a las comunidades nativas amazónicas que están inscritas en el programa, ¿no? Y este programa es implementado por parte del Ministerio de Ambiente. Muchas gracias, Luis, por ese aporte. Es bastante útil y siempre es interesante contar con las experiencias y los casos de todos en esta región. Entonces, bueno, creo que hemos... perdón, Sandra Rodríguez igual nos pregunta que en cualquier caso el trabajo debe ser cercano y estrecho con las autoridades ambientales, ¿correcto, Marta? Total, es muy importante. Lo que pasa es que el proceso es lento, ¿no? Y toma tiempo. La mayoría de estos esquemas, lo que más el mensaje es la articulación de entidades públicas y privadas, porque el agua es de todos, el agua es responsabilidad de todos, es una corresponsabilidad. Entonces, en ese orden de ideas, necesitamos a los actores del sector de agua potable, a los actores de la gestión del agua, al sector agrícola, al sector de la energía eléctrica, al sector ambiental. Entonces, definitivamente es muy importante tener esa articulación. Tengo que decir que la concepción de estos temas desde el sector ambiental también ha cambiado. Inicialmente se tenía un susto un poco, ¿no? Inicialmente, por ejemplo, en el Fondo de Agua de Quito, el tema siempre se veía como un problema desde el Ministerio del Ambiente. Y a medida que vieron la operativización del sistema, de que el Fondo de Agua le estaba ayudando a proteger esos parques, poco a poco llegamos a una colaboración tan estrecha que se han comprado tierras de parte del propio ministerio para proteger las fuentes de agua de Quito. Entonces, la colaboración con las entidades es crítica y, como les digo, nos toca buscar esa colaboración desde todos los usuarios del agua. Y es un proceso, pero en la medida que se arranca, se van a tener muchas oportunidades, como la mencionada sobre el programa de bosques, donde hay incentivos que ofrecen los sistemas, digamos, de las autoridades ambientales, que pueden ser interesantes para muchos países donde se pueden tocar otras puertas, ¿no? Entonces es el sector ambiental facilitando y mejorando la información y la toma de decisión, pero también puede apalancar recursos. Exacto, Marta, muchas gracias. Y siempre, digamos, es un desafío de negociación y de paciencia, de constancia en el acompañamiento a las autoridades locales para tratar de lograr que nuestras acciones de infraestructura verde efectivamente aterricen, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a ti por estar esta noche con nosotros. Gracias a todas y a todos por su participación. Creo que ha sido una discusión muy interesante y solamente quiero cerrar agradeciéndoles igualmente a todos porque yo sé que es un esfuerzo adicional que todos están sacando un tiempo para poder participar en estos foros, para dedicar un tiempo para ingresar a la plataforma, hacer las tareas, hacer las evaluaciones. Nosotros desde el grupo coordinador estamos listos para atender sus dudas, sus inquietudes. Les recuerdo que las tareas pendientes y todas las cosas que ustedes tengan pendientes las pueden enviar hasta este domingo 14 y le doy la palabra a Marta que también quiere decir algo y gracias nuevamente. Gracias Tamara, y yo sí también quería despedirme. De alguna manera este es nuestro último encuentro, sin antes reiterarles el agradecimiento que tenemos con todos ustedes
que se unen a estas reuniones a esta hora, que es una hora difícil, donde todos ustedes tienen obligaciones familiares y es complicado. Entonces valoramos mucho que hayan puesto su tiempo, hayan puesto su energía y su dedicación para hacer este trabajo, y les reiteramos, ustedes quedan parte de un grupo, unos exalumnos de 3 ediciones del curso, que buscamos seguir manteniendo contacto con ustedes, y les daremos también acceso al grupo de Facebook con el que hemos venido desarrollando para que todos también participen. Entonces yo quiero reiterarle agradecimiento a cada uno de ustedes por su tiempo y dedicación, a Tamara por todo lo que ha hecho para que este curso funcione, nuestra coordinadora, y también a Patricio, que nos ayuda con toda la parte técnica. Entonces, gracias a todos. Bueno, con este saludo y esperamos igual recibir sus tareas, sus evaluaciones pendientes, y estaremos enviando hacia la próxima semana el cuadro de notas para que ustedes vean un poco, se mantengan informados y puedan ver que nosotros vamos a estar siempre disponibles, y estaremos enviando la información correspondiente para la fase presencial de este curso, que como les dije al inicio de este foro, sería para marzo, abril de este año. Nuevamente gracias, y estamos hablándonos, como Marta les dijo, les vamos a invitar a un grupo cerrado de Facebook que está... Lo que quiere convertirse este grupo es en una comunidad de aprendizaje para seguir compartiendo experiencias y conocimientos sobre este tema que es novedoso en la región, y también les añadiremos a un grupo de WhatsApp para que igual conozcan a las otras personas que han participado en los cursos. Con eso me despido de todos y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.